Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 34. El diablo está en el detalles. Puff tercera persona. Los hombros de Lily se levantaron y cayeron mientras recuperaba el aliento. Mirando fijamente a los ojos del dios del vino, pudo ver su expresión de asombro. Cambié a uno más tranquilo. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, mirando fijamente el campo de batalla. Sin embargo, frunció el ceño. ¿Qué es esto? De repente, el sonido de pasos sonó detrás de los dos. Torneado hacia la fuente un niño con cabello azul plateado, porcelana lisa la piel y los llamativos ojos dorados entraron en la habitación. La tempestad de Rimuru había aparecido. Lily se echó hacia atrás y sus ojos se abrieron de par en par. Hola, Lily, Lord Soma. Habló en un tono cortés. Creo que nosotros tengo cosas que discutir. Sanis Puff. ¿Cómo había llegado a esto? Me pregunté mientras recordaba qué llevó a la situación actual. ¿Dónde metí la pata? Quizás al asociarme con ella en primer lugar. Me preguntó, y pensé mientras recordaba cómo las cosas habían llegado a este punto. Había estado mirando fijamente el tablero de juego frente a mí. Sentado frente a mí, mirando mientras consideraba en silencio mis opciones, si él, o mejor dicho, Rimuru. Jugamos tranquilamente a este juego en mi oficina después de haber lidiado con el intrusos. Honestamente, fue bastante anticlimático. Cómo se las arreglaron para evadirnos cuando los estábamos cazando con Apolo fue realmente un misterio. Eran demasiado débiles. La habitación estaba débilmente iluminada por las velas que Rimuru había traído consigo. Según ella, daba una especie de ambiente que le resultaba agradable. Me encontré de acuerdo. Pero quizás lo más importante es que también había traído una botella de alcohol que ahora estaba a mi lado, intacto. La propia Rimuru se negó a beber nada, alegando que ella no bebió. ¿Es así? Simplemente había respondido. Miré la expresión de Rimuru, pero ella simplemente me devolvió la sonrisa. Yo, sin mostrar signos de preocupación o inquietud, volví a mirar el tablero. Estábamos jugando una partida de ajedrez para pasar el tiempo, un juego introducido a este mundo por los dioses. Estaba ganando, naturalmente. Hacia el principio, tuve un más estilo agresivo, pero pronto me di cuenta de que si nos enfrentábamos cara a cara, sería el que sufriría, así que una vez que llegamos al medio juego, encontré yo estaba a la defensiva, pero sus ataques fueron casi demasiado imprudentes, dejándome con una sólida posición defensiva junto con más material. A lo largo de este juego, su reina fue el mayor problema, sin embargo, yo finalmente estaba en condiciones de aceptarlo. Sonreí, y con ese movimiento, el juego terminaría. Con eso en mente, moví al obispo hacia atrás y defendí el peón vulnerable. Tu movimiento, dije. Vi un destello de molestia en su rostro. Una trampa. Si me hubiera llevado a la reina, a su otro obispo del otro lado del mundo, habría estado listo para tomar ese peón vulnerable y pasar yo, abriendo completamente mi defensa a sus piezas. Eres bastante cauteloso, medio se rió y medio suspiró hacia mí. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Simplemente comenté. Y miró la bebida a mi lado. No estoy seguro de lo que estás planeando, pero solo porque me apetece el alcohol. Eso no significa que puedas atraparme con un truco tan barato, pensé. Rimuru miró entre el alcohol y yo y dio un resignado sonríe. Ella estaba en mis dominios. Yo había predicho que ella podría tratar de tirar algo así para no dejar testigos. Yo haría lo mismo. Ella había sido terriblemente particular acerca de conocerme solo cuando estaba solo permitiendo que Chandra participara después de algunos convincente. Probablemente para que ella pudiera disociarse de la situación, rodeándome después de morir. Pero mientras jugara las cosas con cautela, podría ganar nuestro pequeño ga. Compruébalo, dijo mientras movía su pieza. Un movimiento inesperado. Ella había tomado el peón con el alfil. Por cierto,
Uno que solo permitía una respuesta. Uno que inevitablemente conduciría al apareamiento. La miré hacia arriba. Ella me sonrió, extendió la mano sobre la mesa y tomé un sorbo del alcohol y lo bebí todo de una vez. Cuando terminó, me miró con un brillo oscuro en los ojos. El veneno no estaba en el alcohol, dijo. Y fue entonces cuando lo sentí. Mi visión se volvió borrosa y mi respiración se volvió dificultosa de repente. El peso de cada respiración crecía con cada respiración. ¿Qué? No en él. Choqué la cabeza contra las velas. De curso, ella me había llamado la atención específicamente sobre el alcohol, así que no notaría las velas. Pero cómo no se ve afectada. Cuando se trataba de venenos, tenía una habilidad, eso me permitió neutralizar los efectos, pero eso solo funcionó hasta cierto punto. Medida en que venenos lo suficientemente potentes podrían dominar esta resistencia. La única conclusión a la que pude llegar es que ella tenía la misma habilidad y era uno de un nivel más alto que yo. Maldición. Me han tenido. Golpeé débilmente mi puño contra el suelo. Por en este punto, mi audición me había abandonado y mi vista se estaba yendo. Completamente oscuro. Ella me había golpeado. Total y completamente. Y ahora nadie más que Chandra lo sabría. Pero ese imbécil no podría precisar nada. De hecho, él puede muy bien, permítale salirse con la suya con esto. Y eso es jaque mate, se encogió de hombros. Buen juego, ella en silencio dijo. De alguna manera entendí sus palabras a pesar de no poder escuchar. Como si las palabras estuvieran siendo enviadas directamente a mi mente. Fue todo lo que pude hacer para maldecirla, ya que todo se volvió negro y caí inconsciente. Rimurupov. Y con eso todo había encajado. Fue toda una tarea, seré honesto. No es algo que quisiera hacer de nuevo, pero bueno, ahora todo había terminado esencialmente. Hola, Lily, Lord Soma. Hablé en un tono ligero, creo que tenemos cosas que discutir. Agregué. Lily parecía aterrorizada naturalmente. Había hecho algunas cosas bastante crueles para ella. Me volví hacia ella. No, antes que nada, supongo que debería disculparme con Lily. Yo lamento todo esto, dije inclinando la cabeza. ¿Qué? Usando el sentido mágico pude ver que la confusión lentamente encontraba su camino a su expresión temerosa. Explicaré todo más tarde, pero por ahora, me dirigí al dios de señor del alcohol Soma. Su largo cabello azul oscuro cubría desordenadamente su rostro, de una manera que aún lograba verse guapo. Junto con su genial expresión y ojos negros como la tinta, definitivamente podría pasar por una deidad. Malditos dioses y su apariencia perfecta, maldije en silencio en mi corazón. Y abrí la boca para hablar, pero Soma hizo una pregunta primero. ¿Qué es ese sonido? Ah, cierto, chasqué los dedos y el sonido de la pelea se disipó. Lo siento, fue solo una pequeña ilusión. Lo aclaré. Pero más es importante destacar que con este lirio debería ser libre de irse, ¿no? Pregunté. De Lily la expresión cambió aún más, pasando de una confusión temerosa a absoluta asombro ante mi pregunta. Soma hizo una pausa y consideró lo que yo dijo. Si ese es su deseo, entonces supongo que por el precio correcto, yo sacó una bolsita de piedras mágicas y se la arrojó. Haría estos sean suficientes. Abrió la bolsa y lanzó una mirada de sorpresa. Después de un momento él se volvió hacia Lily con una expresión curiosa. ¿Qué deseas hacer? Ella miró entre Soma y yo tratando de comprender la situación. Después de un momento de confusión, lentamente se volvió hacia su dios e inclinó la cabeza. Si quieres, por favor, déjame dejar el Soma familia, Lord Soma. Hizo una pausa ante esto antes de asentir. Muy bien, ella lo miró y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro una vez. Otra vez. Gracias, logró, bajando la cabeza. Gracias, repitió varias veces. Simplemente sonreí ante su alegría. Te dejaré las cosas a ti entonces. Tomé un sal y deja que Lily y Soma se encarguen de lo necesario. Por hacer. Después de varios minutos, Lily salió de la habitación. Ella me miró en silencio por un momento. Vamos, volvamos con Estia y los demás, dije. Dándome la vuelta para marcharme. Ella dudó por un momento, pero finalmente decidió seguir adelante. Yo.
Salimos de la sala del gremio desapercibidos debido a la victoria, la celebración que Sanis había comenzado después de haber ganado la pequeña escaramuza y había orquestado. Lily tropezó con sus palabras detrás de mí mientras caminábamos por el camino de piedra. Un aire nocturno llenaba la calle mientras caminábamos con cálidas luces de las lámparas de piedra mágica de arriba y de los pasillos de la familia. De las familias que viven aquí. Bien, supongo que te debo una explicación, dije. Lily, lo agradecería, admitió vacilante. ¿Por dónde empezar?, me preguntaba. ¿Qué tal si dices lo que es molestándote y te responderé?, dije, volviéndome hacia ella. Ella asintió levemente cuando hizo su primera pregunta. ¿Lo eres, propio el lado de Lily, correcto? Siempre lo he sido, respondí. Ella hizo una expresión complicada por un momento antes de seguir adelante. A su siguiente pregunta. ¿Por qué fingiste traicionar a Lily? Eso es un poco complicado, admití. Pero en pocas palabras, necesitaba que te desesperes, le dije. Verás, lo encontré bastante extraño, lo de Soma escuchando a Sanis, porque el de todos gente. Yo hablé. Lily asintió, ya respondí eso porque él puede resistir. Eso parecía que se daba cuenta de a dónde iba con esto. Sí, al desesperarte podría fortalecer tu voluntad y resuélvete y llévate a un punto de desesperación lo suficientemente fuerte como para dominar los efectos del vino. Una vez que eso sucediera, Soma finalmente esté dispuesto a escucharlo, confirmé su sospecha. Pero espera, todo eso no tendría sentido si Lily se quedara en eso. Celda de la prisión. ¿Cómo sabías que podría salir? Ella preguntó. ¿Y cómo sabías que iría al señor Soma? Bueno, seré honesto en cuanto a que salgas, tenía varias ideas, pero Chandra dejarte salir antes de que pudiera hacer nada fue un poco más que una feliz coincidencia. Sabía que no le gustaba demasiado Sanis. Pero para traicionar sus órdenes explícitamente no imaginé algo así sucediendo, dije. Pero en lo que respecta a ir a Soma, bueno, en realidad fue lo más inestable parte de lejos. Me rasqué la nuca. Tuve que poner mi fe que serías capaz de recoger las pistas que te di, sobre no ser capaz de hacer demasiada escena, dije. Sabía que eras inteligente, así que pensé que había muchas posibilidades de que lo descubrieras. Pero si no lo hiciste, bueno, tenía la intención de cazarte y arrinconarte. A la oficina de Soma, dije. No es el método más elegante y me alegro de no haberme visto obligado a hacer eso. Vi un escalofrío correr por su columna vertebral mientras ella asentía. Lily también encuentra eso desagradable. El silencio continuó por un momento después de eso mientras Lily digería algunos de los información. Espera, entonces, ¿qué pasa con esa alarma y la intrusión de Estia? Ella preguntó. Por eso. Usé clones, dije. Los disfrazó de Estia familia y sus aliados, mantuve los sonidos en la habitación, que tú y Soma necesitaba una motivación extra de tu parte, agregué. Aunque eso también estaba bastante fuera de lugar. Lo siento, Lily permaneció en silencio, probablemente en conflicto con lo que le había dicho. No, sin lirio debería agradecértelo, dijo finalmente después de un momento. Hiciste todo de esto para Lily, ella agregó. Lily lo aprecia, dijo con una suave sonrisa, formando en su cara. No te preocupes por eso, le devolví la sonrisa. Sí, también ¿qué le pasó a Sanis? No puedo imaginar que lo haría a prueba tal cosa. Él. Sí, digamos que le hice una prueba con un poco de droga, dije. Vivirá, pero ya no podrá dirigir la familia, al menos eso es lo que pienso, agregué. ¿Qué hace este medicamento? Ya sabes, esto y aquello, evité la pregunta. Ella me miró con curiosidad, pero yo simplemente me encogí de hombros. Todavía hay mucho en Lily Min, y se está bien si Lily te pregunta preguntas más tarde. Ella preguntó. En este momento Lily piensa que quiere tomar un largo descanso, agregó. Por supuesto, dije. Pero preferiría que mantuvieras mi identidad a secreto si pudieras, al menos por ahora, dije. Estia ya lo sabe, pero quiero poder revelarme adecuadamente a todos por mí mismo. Yo agregué. Está bien, pero eso plantea una pregunta más, ¿por qué lo hiciste? ¿Revelarte a mí? Pretendiendo haber sido si él no lo habría hecho funcionó igual de bien.
Bueno, supongo que la respuesta a esa pregunta es que no lo hice. Quiero ocultarlo mucho más tiempo, dije. Tú, Estia, Welf y Bell son todas personas lo suficientemente confiables, dije. Y sería un dolor si yo me obligaron a revelarte mi identidad y causó conflicto más tarde, en el futuro, así que decidí quitarme la tirita ahora, yo dijo. Ella asintió. Lily lo ve. Miré fijamente su expresión melancólica en silencio por un segundo antes de abriendo la boca y haciendo la pregunta que había estado en mi mente. Entonces, ¿cómo te sientes? Lily miró a la luna y pensó por un momento. Lily siente, ella pensó por un momento y sonrió suavemente. Libre, finalmente dijo después de una pausa. Lily se siente libre. Ella repitió. Sonreí y me di la vuelta continuando por el camino. Eso es bueno para escuchar. Y así finalmente nos dirigimos a la casa de Amaterasu. Estamos de vuelta, anuncié con ese anuncio a Estia junto con todos. Él se saltó hacia Lily para asegurarse de que estaba bien. Observé la cálida interacción, con una sonrisa en mi rostro y caminé lejos. Me pregunto cómo están todos en casa. Me encontré a mí mismo preguntándome. Espero que estén bien. Salí y me apoyé contra la barandilla del balcón. Bueno, supongo que ahora no es el momento de recordar, me encogí de hombros. Pronto habrá comenzado el juego de guerra. Puff de tercera persona. En algún lugar dentro de los pisos superiores de la Torre de Babel, la torre en el centro de Horario que mira hacia abajo a toda la ciudad y se extiende hasta los cielos sentado una diosa. Realmente, verdaderamente una diosa en todo el sentido de la palabra. Cabello blanco como la nieve, piel lisa, parecida a la porcelana, y suaves ojos morados que brillaban con madurez. La diosa de la belleza, Freya. Y de pie frente a su pequeño Chill, no incluso más pequeño que eso. Como un niño pequeño. Pero una mirada dejó en claro que no se trataba simplemente de un niño perdido. A un aura fuerte parecía caerse del niño continuamente, y al punto donde solo uno con la bendición de los dioses podría resistirlo. Dime cómo te llamas. El niño levantó la vista con un espacio en blanco expresión en su rostro terso. Sus labios se abrieron y su cabello azul claro se balanceó mientras hablaban. Rimuru. Capítulo 35. Juego de guerra. Parte 1. Preparativos finales. Rimuru Puff. El duro sol nos miraba desde lo alto, dando a la hierba en nuestros pies un cierto brillo mientras me paraba a varios metros de la nueva miembros de la familia Estia. Lily, Welf y Mikoto se quedaron mirando fijamente. Me preparé sus armas incertidumbre en sus ojos. Simplemente me cambié a una posición lista para la batalla con la madera espada que le estaba pidiendo prestada a Sofía. Comencemos, dije claramente. Ante mi palabra, Welf inmediatamente me apresuró. Él balanceó su metal gigante espada horizontalmente para cortarme en dos. Retrocedí justo fuera del alcance de su espada cuando pasó por mi lado. Estómago, dejándolo abierto para un ataque. Le pateé la pierna delantera. Pero fue capaz de recuperar el equilibrio y recuperarlo lo suficiente. Para mí perder mi marca, no es que importara, porque rápidamente planté mi pie justo delante del suyo y empujé hacia adelante. Welf instintualmente retrocedí, pero empujé hacia adelante balanceando mi madera espada en el cuello. Decidió abandonar su arma y levantó el protector de su brazo para bloquearlo, pero eso lo dejó con solo una mano restante, en su gran espada. Sin embargo, mirando más allá de él pude ver que el canto de Mikoto era acercándose a su fin. Me vi obligado a saltar hacia atrás haciendo cierta distancia de mí. Welf, por su parte, no tuvo más remedio que quedarse donde estaba. Como entremedio, cuando una gran espada púrpura brillante tocó el suelo entre nosotros creando una zona de hipergravedad. Futsuno Mitama, el hechizo de Mikoto que creó una cúpula de 10 metros de gravedad que es mucho más densa de lo normal. Si estuviera usando todo mi poder no debería ser tan malo, pero quedar atrapado en eso sería fin del juego. TCH, Mikoto chasqueó la lengua, disipando la magia, ahora que esencialmente había fracasado. Ella teóricamente podría mantenerlo en marcha como Welf trató de arrinconarme, pero con toda probabilidad lo contrario sería suceda, y él termine en el hechizo de hipergravedad. Él ciertamente mejoró en los últimos días, pero no lo suficiente para vencerme en una batalla de esgrima. Ahora ambos se apresuraron a mí, Lily y Mean mientras se quedaba atrás.
observando atentamente, esperando, analizando y pensando. Un enfoque más intención que los dos que actualmente luchan contra mí. Fue casi aterrador. Y frunció el ceño, pero me vi obligado a dirigir mi atención a Welf y Mikoto. Ciertamente fue más difícil mantenerlos a los dos alejados de mí al mismo tiempo, pero lo logré, y cuando llegó el momento, incluso en un estado debilitado, mi resistencia superó gravemente la de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a cometer errores, y yo estaba capaz de cautivarlos, golpeándoles las muñecas y los antebrazos. Comenzaron a intentar una retirada para recuperar resistencia, pero no lo permití. Empujándolos hacia adelante, golpeándolos en áreas más significativas como su plexo solar y caja torácica, y en poco tiempo ambos estaban sentados en el suelo exhausto. Llamémoslo allí, dije guardando la espada de madera. Habían pasado 2 días desde que había conseguido a Lily y la había hecho dejar el Soma Familia. Hoy era el día en que Estia estaría aclarando el detalles del juego de guerra con Apolo. Había estado entrenando a Mikoto, Welf y Lily, y habían hecho algunos progresos, pero Ultimately no sería suficiente para vencer a Apolo. Podemos que Mikoto trató de decir levantándose. Pero la detuve. Está bien, casi tengo la esencia de las cosas, dije. Mikoto puso cara de confusión ante eso, al igual que Welf y Lily, pero yo estoy avanzando con la siguiente etapa de mi plan de entrenamiento. Mientras ciertamente valió la pena entrenar, la lucha sería principalmente manejado por Belly, con suerte, los ayudantes que serían asegurados por Estia. Y así llegó el momento de seguir adelante, lo que habían sido estos últimos días, principalmente estaba probando las aguas y viendo qué necesitaban para funcionar. En la mayoría. Tenía una buena comprensión de ello en este momento, y aunque los otros podían ser entrenados en el sentido tradicional de que Lily era diferente. Está bien, aplaudí juntas. Sofía, ¿estás despierta?, le dije. Sofía estaba apoyada en la barandilla de madera del balcón, viéndonos entrenar. Ya le había dado la esencia de lo que quería, ella para hacer. En términos de luchar inteligentemente y hacer uso de las herramientas en su disposición, ella era probablemente una de las personas más impresionantes que nos conocimos en este mundo. Fue así como se las arregló para evitar a los aventureros de la familia Loki calibar en la forma en que lo hizo mientras me protegía. El ingenio era otra cosa. Ella me miró fijamente antes de bajar por el balcón y entrar al terreno ante nosotros. Cambio de planes, Lily, ven conmigo, le dije. Ustedes dos entrenarán con Sofía por ahora, dije. Lily hizo una mueca de sorpresa, pero asintió y comenzaron a seguirme mientras subía las escaleras hacia el balcón y volvimos al salón familia. Ya era hora de pasar a la siguiente etapa de entrenamiento. Amaterasu se sentó en el sofá comiendo bocadillos que había preparado. Oh, hola Ciel, o no, Rimuru, se corrigió tras confirmar que Lily era la única aquí. Ya se lo había dicho a Amaterasu y Sofía, que Lily sabía quién era yo. Asentí. ¿Te importa si te unes?, pregunté. Ella sonrió alegremente. En absoluto, aunque tendré que hacer algunos más bocadillos, dijo levantándose. Volveré en un segundo, ella se apresuró a irse. ¿Es solo Lily o a Lady Amaterasu realmente le gusta hacer bocadillos?, preguntó Lily. Me reí un poco, ciertamente parece ser una de sus favoritas cosas que hacer, acepté. Me senté en el sofá y Lily se acercó cautelosamente y se sentó frente a mí. ¿Pasa algo?, preguntó Lily, probablemente preguntándose sobre por qué de repente había cambiado las cosas. No, simplemente decidí pasar a la siguiente etapa de entrenamiento, dije. Y por mucho que me encantaría entrenarlos a todos ustedes, voy a necesitar darte un trato ligeramente preferencial, dije. Ella frunció el ceño ante eso. ¿Y por qué es eso? Bueno, en pocas palabras, tú eres el estratega, dije. Lo que significa que el entrenamiento tendrá que ser ligeramente diferente. Chasqué los dedos y ante nosotros dos apareció un tablero de juego. Ella parecía tomada desconcertada por un segundo antes de mirarlo. ¿Ajedrez?, ella preguntó. Asentí. ¿Sabes cómo jugar?, pregunté. Ella sacudió la cabeza. Sin embargo, lo he visto tocar a otros, así que tengo una idea vaga. Ella admitió. Pero, solo lo he visto un puñado de veces. Eso está bien, incluso podría ser lo mejor. Armé las piezas y expliqué las reglas.
Amaterasu ya había regresé con más bocadillos. Me comí una galleta pequeña de vainilla que ella tenía, de hecho estuvo bien. Solo en la cantidad justa de dulzura combinada con una textura suave. ¿Cómo los hace tan rápido sin quemarlos? Yo todavía me pregunté, pero una vez más empujé la pregunta a la parte posterior de mi mente. Está bien, comencemos, dije volviéndome hacia Lily. Ella hizo una mueca decidida y asintió. Sí, Lily Puff. Rimuru era muy extraño para mí. Lógicamente, desde todos los ángulos, algo tenía que estar mal con ella. Ella era un monstruo tan poderoso que incluso Loki familia tiene demasiada cautela al tratar con ella. Ella mostró un nivel de inteligencia más allá del de la mayoría de los humanos, como si ella no era lo suficientemente extraña para un monstruo, y sin embargo, incluso cuando contando todas esas cosas juntas, simplemente palidece en comparación con su amabilidad y amabilidad antinaturales. A pesar de que Estia la reveló como un monstruo en el piso 18 y habiéndonos marginado de ella, ella todavía nos perdonaba fácilmente a todos, nos protegía y nos entrenó para luchar contra la familia Apolo sin un complaint, no más allá de no quejarse, parecía disfrutar ayudándonos. Incluso me salvó de Soma familia, ella era tan extraña. Y ahora sentado frente a mí jugando conmigo para ayudarme aún más. Todo porque Amaterasu también se lo había dicho. Miré fijamente al tablero e hice mi movimiento. Ella respondió de la misma manera. Su movimiento era extraño, la forma en que jugaba. Era como si ella me estuviera mostrando el camino. Como para regañarme ligeramente por cada error. Cada plan defectuoso que hice fue contrarrestado y me obligó a crear una especie de nuevo ataque. Ella nunca me atacó ella misma, sin embargo. Esperando pasivamente todos y cada uno de los movimientos que hice. Con cada movimiento fortalecía sus propias defensas, bloqueando mis planes de ataque. ¿Puedo preguntarte algo? Dije mientras movía mi pieza. Claro, asintió. Porque este juego es bueno para la estrategia y esas cosas, pero el juego de guerra será mucho más difícil, pregunté. Era verdad. Tan difícil como vencer a Rimuru en este juego puede haber sido y tan útil como pudo haber sido para mí para desarrollar habilidades estelares. El juego de guerra no era mucho más flojo que este juego en términos del conjunto de reglas. Tan amplio que juegos como este con una estrategia más estricta podría restringir mi pensamiento. Bueno, depende principalmente del tipo de juego de guerra que se juegue, pero sí tienes razón en su mayor parte. Rimuru asintió. El juego de guerra es poco probable que sea tan indulgente como este juego. Ella agregó. Y sinceramente, yo podría hablar sobre todos los beneficios potenciales, pero en última instancia se reduce a una sola cosa. Miré su mano mientras se movía con la otra. ¿Uno? Pregunté. Ella asintió. Es divertido. Ella se rió levemente. Parpadeé. ¿Eh? Miren cómo están las cosas actualmente, ustedes están demasiado tensos. Es bueno estar enfocados, pero si pelean demasiado antes de lo real luchar sería malo, ¿verdad? ... Y de todos los que estamos aquí, eso es lo que más se aplica a ti, Lily. No podría decirle nada a eso. Eso fue realmente Ture. Puede ser por tu inteligencia, pero pareces serlo. Pensando más que nadie aquí y por eso, eres el más estresado, ¿no es cierto? ... De nuevo, no pude decir nada al respecto. Moví mi pieza. Ella movió la suya. Ella había comenzado a tomar mis piezas una por una hora, despojando mi ataque débil con uno especialmente fuerte de ella propio. Uno que ella había montado mientras yo estaba ocupado tratando de encontrar la mía propia. Ataque. Fue difícil, estaba tomando algunas piezas, pero al final mi rey estaba completamente expuesta, y tenía varios atacantes entrenados en ella. Dejé de moverme. Miré fijamente al tablero. Atentamente. Pensando. Ah, qué demonios. Entonces me detuve. Dejé que mi cuerpo se relajara. Esto fue demasiado. El mensaje de Rimuru fue claro. Supongo que solo jugaré el juego. Y con eso perdí. Una y otra vez, pero a pesar de todo eso, se hizo cada vez más fácil, fueron tiempos en los que atrapé a Rimuru con la guardia baja. E incluso momentos en los que tomaba la delantera.
Se estaba volviendo divertido, y el esfuerzo que había estado ejerciendo todo este tiempo parecía nada más que una preocupación innecesaria. Hasta finalmente. Y eso es jaque mate. Dijo Rimuru una vez más. Caramba, realmente te estás volviendo demasiado bueno demasiado rápido. Rimuru se quejó. Me las había arreglado para reducirlo a solo un peón y un reina. Bueno, eso fue divertido, pero parece que tengo que recoger a este ahora, dijo al levantarse del sofá. Amaterasu se había quedado dormido el regazo de Rimuru en algún momento. Parecía que ella estaba durmiendo la siesta, así que él bajó la cabeza con cuidado. Para evitar que alguien la rastreara, Rimuru iba a usar sus habilidades para mantenerla oculta de alguna manera, pero eso no fue lo que estaba en mi mente en este momento. «Hey Rimuru», la miré hacia arriba. «¿Qué es eso?», ella preguntó. «Si está bien contigo, podríamos posiblemente». Me alejé un poco. Eso fue difícil de decir, despareciendo una petición tan simple. Respiré hondo. Estaría bien si incluso después de que todo esto termine, todavía juegas juegos como este. Le pedí que no la mirara. HMPH, escucho un pequeño resoplido en su nariz. La miro ligeramente hacia arriba y, como siempre, me está regalando una cálida sonrisa. Por supuesto, dijo ella. Solo avísame y pasaré a tocar un juego o dos. Pero tengo que go ahora mismo. Nos vemos. Ella dijo mientras se dirigía a Garra a Hestia. Suspiré. Incluso en esta situación. Esta completamente desesperada lucha contra la familia Apolo, no pude evitar sentirlo todo estaría bien. ¿Solo quién eres tú, Rimuru? Rimuru Puff. Varias horas después. El juego de guerra será un asedio al castillo, dijo Hestia. Ella se sentó con 4 personas junto a ella. Lily, Welf, Mikoto y uno más. Una mujer elfa llamada Ryu, alguien que, dadas las circunstancias establecido por Apolo podría ayudarlos a luchar. Bueno, yo digo que Apolo los estableció, pero las circunstancias que lo llevaron a él permitir un ayudante definitivamente no era algo que él pretendía. Eso parecería que Hermes fue quien sugirió originalmente agregar un ayudante después de sacar el juego de guerra de asedio de un sombrero para igualar el Odis y Freya lo respaldaron. Apolo estuvo de acuerdo, pero solo bajo la condición de que solo haya uno y que sea alguien de una familia fuera de horario. Tenía ciertos sentimientos acerca de que Hermes fuera quien lo sugiriera, pero eso no era importante en este momento. Lo importante era que ella era una aventurera de nivel 4 y, técnicamente, de una familia fuera de horario. Desde mi entendimiento, su situación era especial, y no algo que Ryu deseara profundizar. La propia Ryu era callada. Ella tenía el pelo corto verde, azul cielo ojos y piel pálida y tersa. Sus rasgos afilados junto con ella la actitud seria emitía un aura fría y peligrosa, similar a como te imaginas a los orgullosos elfos en libros y otras historias, pero además de eso, ella usó un uniforme para el lugar en el que trabajaba llamado la amante benévola. Esto fue injusto, ella ciertamente dio el aura de un misterioso y genial belleza, y además de eso ella también era un elfo. Y ella llevaba un traje de camarera. ¿Qué podría decir siquiera en esta situación? Ah, bueno, supongo que me desvié un poco. En cualquier caso, lo notable fue la ayuda de Freya. Freya fue una persona muy influyente diosa, no solo siendo la diosa de la belleza, sino también fomentando otra de las familias más fuertes junto a Loki familia ellos mismos. Su participación en esta situación fue extraña, por decirlo al menos, pero bueno, realmente no era mi preocupación. Eso fue algo para parecería que Hestia se preocupara por eso. Pero, bueno, esta fue una gran ayuda. Hestia procedió a explicar el esquema básico de cómo funcionaba, pero básicamente, una familia entraría en un castillo y lo defendería del familia atacante. Si el líder de la familia defensora es derrotado entonces ganó el bando atacante y viceversa. Fue simple y sencillo, pero por eso, significaba que esto sería más difícil en el Hestia familia, que tenía mucha menos potencia de fuego que el apoyo familia incluso con la gente recién unida y Ryu. Y así. Era hora de que el entrenamiento se elevara a un nivel aún más alto. ¿Listo? Pregunté. ¿Sí? Ellos respondieron. Belpov. 2 días después. Caminé por la calle de horario por el camino que conducía al viejo iglesia destartalada.
El día apenas comenzaba a amanecer y de pie varios de mis amigos me esperaban. Lily, Welf, Makoto, la señora Ryu. Y mi diosa, Estia. He vuelto, diosa. Bienvenido de nuevo, Bell, me sonríe cálidamente. Asiento con la cabeza. Vamos a ganar este juego de guerra. Grito con resolución. Ella responde de la misma manera. Correcto. Capítulo 36. Juego de guerra, parte 2. Comienza el juego. Bell Puff. ¿Cómo quieres ganar este juego de guerra? La fría voz de Ciel lavada sobre mí mientras ella hacía la pregunta. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Francamente, hay varias formas en las que he pensado para estar bastante seguro. Gánale apoyo familia, la mayoría de ellos bajo el supuesto de que harías cualquier cosa en tu poder para ganar, ella murmuró. No respondí. Francamente, si estamos hablando estrictamente de cómo ganar, la mejor apuesta sería sea para permitir que Ryu pelee contra Yaquintos. De todos, ella tiene el momento más fácil de derrotarlo. Ella continuó explicando. Simplemente miré hacia abajo. La pregunta que ella estaba haciendo estaba clara ahora. ¿Qué era lo que quería? ¿Para ganar? Simplemente para ganar. Fruncí el ceño al recordar todos los acontecimientos de los últimos días. Y respiró hondo y habló. Quiero pelear contra Yaquintos. Dije. Mi voz sonó un poco más fuerte de lo que pretendía. No fue a propósito, pero solo pude atribuirlo a que mis sentimientos eran que fuerte. Incluso si eso significa que disminuyen las posibilidades de que ganes el juego de guerra. Ella preguntó. Si él era una persona amable. Pero ella también era despiadada en su honestidad. Dudé por un momento. Pero asentí. Si él sonrió. Está bien, entonces, no lamentarse de cómo resultan las cosas en el fin, dijo en tono burlón mientras sacaba algo de ella. Bolsillo. Correcto. Respondí resueltamente. Ella extendió su puño y yo extendí mi mano. Ella cayó algo en él y se levantó. Cuando solo eres tú y Yaquintos desotria esto. Miré hacia abajo al colgante verde que ella había entregado yo. Para un momento. Estaba confundido, pero solo asentí. Está bien, asentí. Y con eso si él se fue antes de que tuviera tiempo de decir nada más. Puff de tercera persona. Oye, dijo una voz jovial, mirando despreocupadamente al sorprendido primero. Aventuras de nivel. No importa si nos unimos a ustedes para esto, ¿verdad? La voz continuó. De pie justo afuera de las puertas de Mansión Crepúsculo, hogar de la Loki familia, Rimuru hizo esta pregunta con una sonrisa relajada y aura despreocupada. Sofía también se paró junto a él en silencio, pero parecía estar más nerviosa que Rimuru. La familia Loki simplemente se quedó en silencio, tratando de procesarlo durante un momento en que la misma pregunta pasaba por todas sus mentes. ¿Por qué está aquí? Bueno, no, eso fue un poco engañoso, ¿sabían por qué? Simplemente para mirar el juego de guerra con ellos. Esa era la única respuesta posible. Desde que se corrió la voz del juego de guerra, se había convertido en un evento en toda regla. Ni un aventurero se atrevió a adentrarse en el mazmorras, tabernas y tiendas abrieron temprano aceptando personas que deseaba ver caer el juego de guerra. Dioses reunidos en la Torre de Bable para verlo. Gente de todo el mundo visitaría echa un vistazo al juego de guerra. Se colocaron carteles publicitándolo. No era algo que perderse. Sin embargo, eso todavía no respondió a la pregunta. Finn dio un paso adelante e hizo la pregunta sobre todos sus mentes. Eso está bien, pero ¿por qué viniste aquí a verlo? Él preguntó. No es obvio. Cuanta más gente mejor, además, aparte de ella. Ella señaló a Sofía, ustedes son casi los únicos gente que conozco. Entre otras razones. Rimuru aclaró. Ya veo, Finn dejó caer el hombro y esbozó una pequeña sonrisa. Bueno bien, entonces, eres bienvenido a unirte a nosotros. Comenzó a darse la vuelta y entra en la mansión. Rimuru y Sofía lo siguieron en silencio como el resto de los Loki. La familia observó antes de ir tras ellos. Rimuru Puff. Caminamos por los pasillos de Mansión Crepúsculo, siguiendo a Finn y el resto de aventureros de primer nivel que nos conocieron fuera del manor. Algunos de ellos, como Tiona y Ais, todavía estaban en la mansión. Nosotros entró en una habitación, un salón para aventureros de primer nivel de los Loki. Familia, parecía.
2 sofás de terciopelo rojo mirando en la misma dirección y sillas una frente a la otra a ambos lados de ellas. Un gran bajo la mesa de café estaba entre el medio de ellos. En la sala, Ais, Tiona y el resto de aventureros de primer nivel estaban esperando adentro. También Lefillea. Tiona soltó un suave jadeo al verme. Ella me señaló con el dedo y habló. Rimuru, dijo. Asentí. Ese soy yo, acepté. Su rostro pasó lentamente de sorpresa a emoción antes de que ella corrió hacia mí. Ey, escuché que tuviste una pelea moderada sin mí. Ella se acercó directamente a mi cara, ignorando por completo cualquier idea de espacio personal. Instintivamente di un paso atrás. Sí, supongo que eso hizo suceda, estoy de acuerdo. ¿Qué hay de eso? ¿Querías entrar? Pregunté. Ella asintió fervientemente. Ais también, agregó. Miró a Ais cuando un pequeño jadeo escapó de sus labios. Bueno, no me importaría, pero tal vez después de ver esto, la guerra juego, sugiero. Ella sonríe ampliamente antes de asentir y felizmente saltando lejos. Caramba, ella realmente es como una niña. Me encontré pensando con una sonrisa. Pero incluso entonces, su historia como amazónica de Telskiura estaba lejos de ser la personalidad que retrató. Lo mencioné brevemente antes, pero Telskiura era una nación fuera de horario gobernado por Cali familia y era un lugar donde los amazónicos eran esencialmente eterno encerrado en batallas a muerte contra ambos monstruos y su propia gente. Es donde Tiona y Tione nacieron, y ganaron el derecho a abandonar el país después de un tiempo. No sabía mucho sobre los dos antes, pero aprendí mucho sobre se confirmó su dolorosa historia allí y ver cómo resultaron para mí, cuán fuertes eran los dos, así como su vínculo. Los dos, la relación y el amor mutuo realmente fue bastante interesante para yo de una manera extraña. Rimuru está aquí para ver el juego de guerra con nosotros, anunció Finn a todos en la habitación. Siéntete libre de sentarte, dijo Finn, volviéndose hacia Sofía y yo. Obedecí, sentándome en un sofá mientras Sofía se acercaba y, después de dudar un momento, se sentó a mi lado. Tiona inmediatamente se sentó en mi otro lado y comenzó a hablar una cierta inquietud, aparentemente rodando fuera de ella como ella lo hizo. Eso parece que estaba excepcionalmente emocionada de entrenar conmigo. Todos eventualmente se acomodaron y mientras lo hacían apareció un espejo ante nosotros. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, salté un poco en shock. Es el arcano de los dioses, espejo divino, les permite despejar la visión en cualquier lugar que deseen. Sofía explicó. ¿Es así? Respondí. Ella asintió. Es uno de los pocos arcanos que tienen permitido usar en las condiciones adecuadas sin regresar a Tenkai, agregó. Mientras observábamos en silencio, el espejo comenzó a mostrar una imagen del castillo a ser asediado. Había sido abandonado, así que casi esperaba que se desmoronara, pero parecía lo suficientemente bien. La familia Apolo probablemente hizo algo último, renovaciones minuciosas para que sea utilizable para el juego. Luego, la imagen se filtró hacia adentro mientras teníamos una vista de la estructura del castillo, diferentes salas y cosas así, antes finalmente llegamos a la sala del trono. Sentarse en el trono no era nadie aparte de Yaquintos, con una expresión apática en su rostro. La imagen luego parpadeó hacia la familia Estia. Parecía como si se estuvieran preparando para la batalla. El juego de guerra comenzó al mediodía. Comenzaría en breve. Todos esperaron con la respiración agitada hasta. Marque el reloj al mediodía. Comenzó el juego de guerra. Ahora bien, lógicamente hablando, debido a que el juego duró tanto como 3 días, la estrategia sería esperar hasta los 3 días en que la familia Apolo se va a agotar. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, ¡bam! Y es por esa misma razón que atacaron el momento el juego de guerra comenzó. La familia Loki parecía un poco desconcertada por el giro de eventos, estoy seguro de que la mayoría de la gente lo estaría, en realidad. Simplemente la idea de retener el ataque hasta el último día es lo que se esperaba. Con el fin de cogerlos desprevenidos, la familia Estia optó por atacar ahora. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, a menos que pueda justificar dicho ataque sorpresa con un seguimiento rápido y victoria sería un desperdicio, y considerando la diferencia en pura fuerza, tal estrategia sería difícil de lograr.
Eso es correcto si no fuera por cierta tarjeta especial que solo esta familia tenía esta estrategia que no serviría. Empezando por Ryu. Ella blandió una espada que brillaba carmesí y una barra de fuego se extendió desde esa espada, uno lo suficientemente grande como para engullir a gran parte de la muralla del castillo. Exclamación de cierre. La familia Loki miró conmocionada por la destrucción. ¿Es eso, una espada mágica?, preguntó Tione. Nadie respondió. Era mucho más fuerte que una espada mágica, debería haberlo sido. Oh, así que eso es lo que es, murmuró Finn. Espadas mágicas. Crozzo. Riviera hizo una mueca seria. Ella mejor que cualquiera en la habitación probablemente lo entendería. Las espadas mágicas Crozzo eran un tipo de arma mágica creada por aquellos con la habilidad Crozzo Sangre, algo solo accesible para los Crozzo línea de sangre. Su habilidad para crear espadas mágicas no tenía paralelo y podría alterar la dinámica de guerras enteras y, lo más infame, podría también era el arma que había incendiado el bosque de los elfos años atrás. ¿Espada mágica Crozzo? ¿Cómo logró llegar la estia familia a sus manos en algo así?, preguntó Lefillea. Todos guardaron silencio nuevamente antes de volverse hacia mí y Sofía. Bienvenido Crozzo. Murmuré el nombre del miembro de esta familia quien había elaborado las espadas. Ha estado de fiesta con Bell y Lily y entrando al mazmorra con ellos por un tiempo. Se unió a la familia Estia para apoyar a Bell contra Apoyo, expliqué. Ya veo, sí, ahora lo recuerdo, de vuelta en el piso 18 había alguien así. Algunos de los primeros niveles parecían recordar algo. Pero oye, Tsubaki no habló de cómo se negó a hacerlas. Tiona pareció recordar. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Parece que si significa comprometiendo sus creencias para proteger a un amigo, lo hará. Sofía explicó. Luego se levantó. ¿Está bien si uso el baño? Ella agregó. Adelante, te mostraré el camino. Finn respondió levantándose como bueno. Los dos salieron de la habitación mientras todos los demás volvían a la guerra. Juego. La escena había cambiado. Esta vez al interior del castillo. Un pequeño prun parecía estar hablando con un oficial superior élfico. Señoría Quintos ha ordenado enviar 50 hombres para lidiar con el uno afuera. Exclamaron. 50. Esa es la mitad de nuestra fuerza. Lo sé, pero si permitimos más daño entonces Before antes de que pudiera termina el fuerte sonido retumbante de la espada mágica en la pared del castillo. Lo interrumpió. Bien, el elfo aceptó a regañadientes y reunió a 50 miembros de la familia y salió por una de las grietas que quedaban del asalto. Rodearon a Ryu mientras ella le daba una última espada mágica Crozzo Swing antes de que se convirtiera en polvo. Así es como funcionaban todas las armas mágicas, así como porque Welf odiaba a ellos. Te dejaron en el fragor de la batalla, según Welf, él había llegado lejos. Prefiere hacer una espada irrompible que nunca abandone a sus usuarios lado. Un sentimiento como ese ciertamente era uno que podía entender, ¿verdad? En cualquier caso, la batalla entre Ryu y estos otros miembros de la comenzó Apolo familia. Tenían la ventaja en número, pero eso era todo lo que tenían. Para ser franco, ella los estaba destruyendo. Cualquier ataque que llegó a su manera fue hábilmente derribada a un lado con su madera espada. Mientras estaban distraídos, aunque alguien se deslizó por el grietas. Mikoto corrió a través de la abertura en la pared que quedó atrás de asalto de Ryu llegando al interior del castillo. Uno de los Estia familia ha violado los muros del castillo. Alguien llamado. Era el mismo prun que antes. En ese momento varios los miembros de la familia Apolo comenzaron a reunirse y en poco tiempo casi 15 personas habían comenzado a acercarse a ella, ya que ella estaba lentamente estar acorralado. Sin embargo, todo eso estaba aparte de su plan desde el principio. Cuando aterrizó ante sus adversarios, finalmente había terminado el canto. Ella pronunció las palabras para invocar su magia. Futsu no Mitama. Ante esas palabras, un círculo mágico apareció bajo sus pies y una espada etérea púrpura de energía alcanzada desde el cielo y tocada el suelo frente a ella, activando su hipergravedad. Todos a su alrededor cayeron de rodillas mientras luchaban bajo el peso. Ella, sin embargo, estaba en el centro de perturbado. Fruncí el ceño ante esto. ¿Qué es esto?, me preguntaba.
Cuando había estado entrenando con ella antes la había visto bajo los efectos del hechizo, y al igual que a todos los demás les costó ponerse de pie. Entonces, o había encontrado una manera de cancelar la gravedad, o ella tenía entrenado hasta el punto en que este nivel de gravedad estaría bien. Sofía, ¿qué tipo de entrenamiento hiciste con ellos después de que me fui? No pude evitar preguntarme. Bueno, al final no sirvieron de nada preocupándome por eso. Fue útil para la situación, así que supongo que estuvo bien. Además, no necesitaba sacar conclusiones precipitadas aquí. Estoy seguro de Sofía no es el tipo de persona que se esfuerza tanto en entrenar. Quizás. Entonces, tal como estaban las cosas ahora, estaban estancadas. Más de la mitad de la fuerza de Apolo había sido eliminada de la ecuación gracias a Ryu y Mikoto. Sonreí. Ahora era el momento de que comenzara la verdadera diversión. ¡Boom! Una fuerte explosión suena de fondo. La pared en la parte trasera del castillo se convirtió en humo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La familia Loki dio miradas confusas cuando el espejo cambió de enfoque al daño. Parte del muro se había caído. Sin embargo, la familia Apolo respondió rápidamente. Reuniendo al resto con sus fuerzas, se trasladaron a la parte trasera del castillo, observando la polvo volado y desbridamiento por cualquier señal de quien lo causó. Pero antes se podía ver cualquier cosa, la escena en el espejo cambió una vez más. Esta vez al frente del castillo donde estaba la entrada principal. A pequeño Prun de la familia Apolo se puso de pie, el que había estado dando órdenes a todos, se acercó a la palanca y tiró de la puerta delantera abierto. El camino ha sido despejado. Su debe ser una resistencia mínima para tu no, Mr. El Prun habló. ¿Un traidor? Cuestionó a la familia Loki con aliento cebado. Negué con la cabeza. No del todo, digo. Al otro lado de la puerta, Bell y Wolf se pararon. Bell asintió con la cabeza a las palabras de Prun y habló. Gracias, Lily. El Prun dio un agudo sonríe. Y con eso la ventaja que Apolo aparentemente tenía sobre Hestia, desapareció. Una estrategia que permitió un 1 a 1 entre Bell y Yaquintos. Era hora del combate de venganza de Bell. Capítulo 37. Juego de guerra, parte 3. Final y detrás de escena. Bell Puff. Corrí por los pasillos del castillo, golpeando mis pies contra el suelo cuando me acerqué a la sala del trono. Mientras me acercaba a Yaquintos, recordé mi pasado. Cuando era un novato completo, quien acababa de ser salvado por Aizo Allenstein. Cuando me adentré en la mazmorra. Yo era débil. Pero, de nuevo, tal vez todavía lo soy. Fui ingenuo. Pero, de nuevo, definitivamente lo sigo siendo. Estaba sola. Pero ahora, ya no lo soy. Comenzó conmigo y con la diosa Hestia, entonces Lily, y Wolf, y ahora Makoto también se había unido a nosotros. Una luz cálida comenzó a generarse en mi mano mientras corría. Llegamos a un despejando, un puente conectado al lugar donde esperaba. Unos pocos las figuras estaban preparando hechizos para lanzar. Pero Elf canceló rápidamente, los saqué y los esquivé, hacia la parte inferior del castillo. En el futuro, estoy seguro de que conoceré a muchas más personas y a nuestra familia crecerá, pero siempre se habrá quedado mirando conmigo y con Hestia. Ese era mi lugar, ahí es donde pertenecía. Con ella en esta familia, mi carrera se redujo a una caminata. Wolf estaría reteniendo a la gente el puente fuera, ahora era mi turno. El escenario estaba listo y ahora pelearía con él. Levanté la mano, partículas blancas bailaban ligeramente alrededor de mi palma. Pertenecía a la familia Hestia, y nadie podría cambiar eso hecho. Firebolt. Un mar de llamas blancas y calientes salió disparado de mi palma como un rayo, golpeando contra el techo y explotando, destruyendo el parte superior del castillo. El polvo voló por todas partes y quedó un agujero abierto. Por encima de donde estaba ahora. Salté a través de él y aterricé. Ante mí Yaquintos puso una cara de conmoción retorcida al reconocimiento que a la ira. Tomé la cuenta que si él me lo había dado y lo rompió. Instantáneamente, un claro campo semiesférico nos rodeó a mí y a Yaquintos, en un radio de 10 metros. Parecía ser una barrera de algún tipo. ¿Qué hay en él? Yaquintos miró a su alrededor en estado de shock, pero no le di tiempo para procesar. Tampoco estaba muy seguro de qué era, pero no lo hice. Cuidado ahora mismo.
Todo lo que importaba, en este momento, era mi lucha contra el hombre antes que yo. Comencé mi ataque. Balanceando mi cuchillo en una ráfaga. Dándole no hay tiempo para contrarrestar. Logró bloquear los ataques, pero fue claro que le sorprendió la diferencia de antes. Yo era más fuerte ahora. Lo suficientemente fuerte como para luchar contra él. Apretó los dientes y retrocedió con su flamard. Esquivé a el lado. Una apertura. Corté a un lado cortando una pequeña herida contra su abdomen. Su rostro se retorció de ira y dolor, pero luchó para superarlo. Balanceando su arma sobre mí, no me quedó otra opción que esquivar hacia atrás. Afortunadamente, mi agilidad superó a la suya. Sus movimientos que alguna vez parecieron borrosos se movieron aparentemente lentos moción. Comparado con ellos, esto no es nada. Mi interminable batalla con la Tione y la señora Is vinieron a la mente. Me moví a la izquierda de su espada y lo golpeé en el plexo solar, con el dorso de mi espada. Se agachó por un momento. Pero eso fue suficiente. Le puse una rodilla en la barbilla, lanzándolo hacia atrás y causando que perdiera el equilibrio. Ahora. Me preparé para lanzar un golpe final. Sin embargo. Shin antes de que pudiera manejar, que su mano brillara y su espada estaba en mi brazo. Me lancé de nuevo por reflejo y aterricé a unos metros de distancia. TCH, chasqué la lengua. Y Quintos recuperó el equilibrio y levantó el brazo. Una herida había aparecido en mi brazo izquierdo, haciendo que sea difícil de usar. Respiré hondo y recordé las palabras que la señora Is me había dicho. Cuando la gente ve una apertura, sus movimientos se vuelven predecibles, el golpe final es lo más parecido a bajar la guardia. Exhalé. Mantén la calma, pensé. Así es como ganas. Corrí hacia adelante una vez más. Y Quintos comenzó un canto para un hechizo. Un halo de luz se había manifestado en su mano extendida. Lo alcancé, pero terminó el canto apenas un segundo antes. Saltando hacia atrás, lanzó el hechizo con un grito. Aros y píos. El anillo de luz atravesó el aire hacia mí. Y esquivé debajo y continué mi búsqueda. Rubele. Gritó un momento después. ¿Eh? En ese momento, un ruido ensordecedor sonó detrás de mí mientras me arrojaban adelante. Maldición. Malinterpreté la situación. El hechizo había explotado lanzando yo a un lado, boca abajo. Él, jajajaja, y Quintos se rió mientras el polvo me cubría lentamente. Y traté de respirar, pero fue difícil. El brazo con el que me habían cortado quemado. No. Apreté los dientes. Ahora no, no así. Mi mano empujó contra el suelo y yo lentamente se puso de pie. Y Quintos sacó una espada corta de su vaina y comenzó su carga cuando me puse de pie. Ya no me importa lo que quiera el señor Apolo, te mataré. Él dijo en una rabia. Cuando la gente ve una apertura, sus movimientos se vuelven predecibles, el golpe final es lo más parecido a bajar la guardia. Corrió hacia adelante acercándose cada vez más. 10 pies. 5 pies. 1 pie. Él se paró frente a mí ahora. Espada extendida. Me agaché debajo de la espada y aterricé de espaldas, pateando la espada fuera de sus manos. Por última vez, su rostro se retorció de rabia. Volteándome sobre mis pies tiré retrocede mi puño. Esta es mi victoria. Solté un puñetazo con todas mis fuerzas restantes directamente a su cara. ¡Bam! Y con eso, cayó al suelo. Inconsciente. Mi pecho subía y bajaba con cada respiración dificultosa. Caí sobre mi abajo y la semiesfera se desintegró a mi alrededor. El viento pasó volando a mi lado y una sonrisa se formó en mi rostro. Gané. Fin Puff. ¿Hay algo que quisieras preguntarme? Sofía preguntó mientras nosotros caminé por los pasillos de la mansión crepuscular. Ella se quedó varios pies detrás de mí y había permanecido en silencio todo el tiempo. Tiempo hasta ahora. Había estado hablando de esto y aquello. Cosas sin importancia, cuando ella hizo esa pregunta. Sonreí brevemente. Ah, bueno, ciertamente tengo algunas preguntas. Si me complacerás. Respondí. Ella se encogió de hombros. No estoy en contra de responder, se limitó a decir. Asentí. Está bien para empezar, ¿qué hace alguien como tú aquí? Sus ojos permanecieron vidriosos y desenfocados. Su expresión mostró que no. Señales de que mi pregunta incluso había llegado a sus oídos mucho menos fácil ella de todos modos.
Ella simplemente inhaló un pequeño suspiro antes de suspirar. Eso es más bien una pregunta vaga. Ella dijo. Si me preguntas por qué estoy en horario, bueno, yo supongamos que fuera porque el viento me sopló aquí. Ella dijo con un tono apático. No pretendo ser grosero al decir esto, pero para alguien de tu estatura, pareces tener un aspecto bastante antinatural. Falta de dirección, princesa Sofía. Ella todavía no mostraba signos de sorpresa en su rostro. Aunque la cola se movió hacia atrás y hacia adelante un poco más rápido que antes. Y así es como siempre he sido, respondió ella después de un momento. De hecho, difícilmente puedo ser llamada princesa, y lo sabes, así que prefiero que me llames Sofía. Ella preguntó mientras la sacudía cabeza. Lo tendré en cuenta. Había estado tratando de sacudirla un poco y ver cómo respondía. Pero mantuvo una expresión desinteresada y sin emociones. Sabes que cuando elegiste a alguien para que viniera aquí, estaba seguro de que ibas a preguntar por Rimuru, dijo Sofía de repente. ¿Y por qué es eso? Well, en lo que a mí respecta, ella parece mucho más interesante que yo. Ciertamente hay bastantes preguntas en torno a Rimuru, yo asintió. Pero tú mismo no careces de interés como para que yo pueda simplemente ignorarte, terminé. ¿En serio, qué tipo de cosas hiciste para descubrir esto? Sofía preguntó. Investigando tan profundamente en el pasado de una niña. ¡Qué inmoral! Sofía dijo con la misma expresión en blanco. Me disculpo si eso te hace sentir incómodo, respondí. Y había investigado un poco sobre ella. Yo sabía que ella tenía algo que hacer con Rimuru, y si ese fuera el caso, quería asegurarme de que Rimuru no se estaba involucrando con el tipo equivocado de gente. Si ella quedó demasiado atrapado en el lado oscuro de horario, y terminó convirtiéndose en nuestro enemigo, entonces ese sería su propio tipo de pesadilla. Entonces, en esas circunstancias, investigué el pasado de Sofía. Lo admitiré. No era lo mejor, pero no quería arriesgarme. Pero bueno, los resultados fueron sorprendentes. Según Hermes, que había una de las redes de información más grandes dentro y fuera de horario, ella era una princesa de otro país. Ella había vivido en el castillo toda su vida. La vida hasta que ella se fue un día. Eso fue hace más de 2 años y en esos 2 años es un completo vacío en términos de información. Ella cayó completamente fuera del mapa aparentemente y solo apareció aquí hace un mes. Esperaba obtener algunos detalles sobre esos 2 años fuera de ella, pero tal vez había sido un poco demasiado agresivo. En su mayoría estaba bromeando. Ella se encogió de hombros. Pero ahora yo quiero hacerte algunas preguntas. Te he escuchado por ahora, así que tú no me importarás si pregunto algunas cosas ahora, ¿verdad? Pude ver su cola. Muévete detrás de ella de un lado a otro un poco más rápido ahora. ¿Solo quieres ese tipo de cosas que alguien como ella preguntaría? No pude ayudar, pero maravilla. Está bien, eso está bien para mí, acepté. ¿Qué tipo de persona te parece Rimuru? Ella preguntó. Fruncí el ceño por un momento y pensé. ¿Qué tipo de persona? Bueno, ella es realmente difícil de precisar. Ser honestamente, tener un canon suelto tan poderoso me asusta. Yo admitido. ¿Qué harías si ahora mismo, de repente, Rimuru perdiera todo? Su poder y habilidades. Si ella se convirtiera en un monstruo más, ¿eso alguno de ustedes podría vencer individualmente? Hice una pausa. Ella no había preguntado, pero su intención era clara. Si se me diera la oportunidad, ¿mataría a Rimuru? Por supuesto que no, le dije, sacudiendo la cabeza y escondiendo las manos a mis espaldas. Sin sus habilidades, ella realmente como un anormal humano. Dije. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo antes de asentir. Ya veo. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo es Rimuru desde tu punto de vista? Yo le dio la vuelta a la pregunta. Rimuru es un tonto ingenuo. Dijo sin rodeos sacudiendo la cabeza. Pero después de decirlo con un suspiro, ella sonrió un poco. Pero yo no realmente odio eso. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció tan rápido como llegó. Sin embargo, ella comenzó a mirar hacia el techo. Honestamente, no estoy seguro de si eso durará. Tenía una mirada más solemne en su rostro. Sí, asentí. Quizás estaba demasiado cansado de Rimuru para verlo.
Correctamente, pero si lo que dijo sobre Rimuru era cierto, es probable que no duraría. Horario no debía subestimarse, su gran parte de oscuridad, y con los restos de los males, de la edad oscura de Horario, vagando por ahí causando problemas que era más cierto ahora que nunca. Sería un desastre si Rimuru los encontrara. Si pudieran manipularla a su lado, entonces no confío en que podamos detenernos. Ella menos que los principales aventureros de la familia Loki y Freya lo prohibieran juntos, pero incluso eso fue un tramo y medio. Así que por eso tenía que asegurarme. Si Sofía misma estuviera enredada con los males de alguna manera, entonces no podía decir con certeza que Rimuru permanecería de nuestro lado una vez que eso fuera revelado. Tal vez queramos regresar ahora, dije. Podríamos perdernos más del juego de guerra, después de todo. Ella se encogió de hombros. Creo que el resultado de eso es bastante corto y seco en esta etapa. Realmente no estoy interesada, dijo. Si quieres dirigirte de vuelta podemos, sin embargo, tengo la clara sensación de que tienes más preguntas, ¿no? ¿Les responderías aunque te preguntara? Solo suspiré. Incluso si yo buscaba respuestas, confiaba en que bailaría alrededor de las respuestas. Sin embargo, eso depende, ella habló despacio. Pude sentir que mi pulgar comenzaba a palpitar de repente cuando Sofía metió la mano en el bolsillo y reveló un baraja de cartas. En Si puedes ganar. Mientras la miraba en silencio durante un largo momento, solo un pensamiento rodó por mi cabeza. ¿Qué es lo que ella quiere? Incluso la vasta información de Hermes no pudo desenterrar completamente la verdad detrás de esta mujer, sin embargo, ella estaba dispuesto a revelarlo basándose en una apuesta. Chupé un trago. No, eso no importa en este momento. Pensé para mí mismo. Lo que hizo fue eso aquí mismo, ahora mismo, era una oportunidad como ninguna otra. Esto fue cebo. Eso lo sabía. Pero como no dijeron nada se aventuraron nada ganado. Está bien, asentí. Seguiré el juego. Ella solo asintió. Muy bien, entonces, comencemos un juego propio. Capítulo 38. Trucos baratos. Finpoff. Jugaremos 5 rondas, dijo Sofía. Ella sacó una pila de varias patatas fritas de sus bolsillos. Podemos elegir, podemos esperar hasta la última ronda para preguntar a todos los preguntas, o podemos descartar los chips usados y hacer preguntas después cada ronda, explicó. Si quieres usar el segundo método, las fichas que no se utilicen se considerarán nulas y no te darán nada al final de las 5 rondas, agregó. Seguro que pensaste mucho en esto, dije. Alguien lo hizo, respondió ella. Iré con el primer método, el segundo era peligroso. Todos lo que tenía que hacer era ir con todo desde el principio. Si eso sucediera entonces eso me obligaría a usar todas mis fichas y espero tener un mano ganadora o fold, en cuyo caso ella podría hacer todas las preguntas ella quería con sus fichas y luego terminar el juego. Eso no sería posible en el primer juego, ya que podía retirarme y en ese momento, ella solo consigue piezas menores. Fue más parejo. Así que fue mejor para mí. Recogió 3 fichas de diferentes colores. Muy bien, si uno de nosotros se quedan sin fichas antes de que terminen las 5 rondas y termine el juego. Ella asintió, colocando la ficha blanca frente a mí. La ficha blanca permite para hacer cualquier pregunta y, como respuesta, una pequeña pista de lo que la respuesta es, se proporcionará. Luego colocó una ficha azul encima del blanco. El chip azul te permite hacer preguntas menores, como, ¿cuál es tu opinión sobre X? ¿O quién crees que es responsable de Y? Ella continuó. Finalmente colocando la ficha negra hacia abajo, y finalmente un black chip te permite hacer una pregunta importante, como lo que estaba haciendo dentro de los 2 años que he estado desaparecido, o qué organización tú y el resto de la familia Loki ha estado cazando recientemente, ella ha dicho suavemente. Traté de no mostrar ninguna sorpresa en mi rostro, pero aún así me hizo nervioso. Me palpitó el pulgar y un cierto nerviosismo comenzó a burbujear dentro de mí. Y si tú o yo somos sorprendidos haciendo trampa, todas las fichas serán dado automáticamente a la otra parte, ¿suena bien? Asentí lentamente. Está bien, dije. Ella me miró en silencio mientras le decía eso y después de repartir el chips, ella me miró de nuevo. Las fichas se distribuyeron así.
5 fichas blancas, 3 azules y una negra para cada uno de nosotros. Unos cuantos más blancos. Las fichas se quedaron a un lado en caso de que necesitáramos hacer un intercambio. Comencemos, dijo ella. Ante, dijo mientras arrastraba los pies. Nosotros dos. Colocó una ficha blanca en el centro de la mesa. Ella terminó barajando y repartiendo las cartas. Ah, y buena suerte. Pasaron 3 rondas. Yo había ganado 2 rondas y ella había ganado 1. En la primera ronda, engañé con éxito para hacerla retirarse. Y en la segunda ronda, se retiró debido a una mala mano por su cuenta aparte. En la última ronda, ella me cambió las tornas y logró engañarme. Me hizo creer que tenía la mejor mano, tenía una escalera de 6 a 10, ella me venció con una escalera de 7 a Jack. Lo que nos llevó a la cuarta y actual ronda. Todavía tenía algunas fichas más que ella, 7 fichas blancas a su 3 y 4 azules a su 2. Las cosas iban mejor de lo que había anticipado considerando todas las cosas. Actualmente tenía un trío de 5 en la mano junto con un rey y un gato. Todavía teníamos que intercambiar cartas, así que con un poco de suerte terminaría con una casa llena o 4 de una clase. Miré a la cara de Sofía. Lo cual, como de costumbre, no mostró signos de nada. Era casi como si este juego no tenía sentido para ella. Algo que ella sugirió como nada más que matar el tiempo. Apostando, murmuró, tu turno. Ella dijo, mirándome fijamente. Miré mi mano una vez más antes de colocarla en una ficha azul 10. A pesar de no valer dinero real, todavía asignamos valor a ellos para que pudiéramos ofertar más fácilmente. Las fichas blancas valían una fichas azules 10 y fichas negras 25 en este juego improvisado nuestro. Ella asintió, llama, dijo. Cambié el gato esperando cualquiera de los 2 otros 5 u otro rey. Ella pasó mi nueva tarjeta y la elegí arriba. Fruncí el ceño por un momento antes de limpiármelo de la cara. Un rey. Tuve un casa llena. Coloqué las cartas boca abajo sobre la mesa y le di mi atención a Sofía. Ella intercambió 2 cartas, sin siquiera una pista de lo que era pensando durante todo el proceso. Fue inquietante. Como yo era al verlo, no pude evitar preguntarme, ¿qué había pasado para que ella se volviera así? Normalmente la gente no pudo evitar hacer movimientos reflexivos cuando algunos eventos sucedió, ya sea un suspiro, una contracción del ojo o algún otro detalles minuciosos, para dar una pista de lo que estaban sintiendo. Pero para alguien que se desapegue tanto, que deje de mostrar los signos de emoción en absoluto, bueno, ese fue ciertamente un pensamiento aterrador. Incluso los aventureros experimentados rara vez llegaban a tal estado. O mejor dicho, sería mejor decir que fueron esos tipos los que murieron más rápido que cualquiera. La falta de preocupación o miedo puede parecer algo bueno, pero podría te guiar fácilmente por el camino hacia tu muerte. Un doble filo espada, nunca vacilando en momentos de importancia, pero nunca detenerse cuando cuenta tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que haya llegado tan lejos como lo ha hecho? Justo lo que es sobre ella que le permita sobrevivir. Todo el mundo tenía algo que permitía a ellos sobrevivir en este mundo. Nadie llegó al nivel en el que ella estaba coincidencia o accidente. Especialmente si carecías de instinto de supervivencia como ella lo hace. Me recosté y respiré relajándome. Incluso ahora no podía detenerme de hacer movimientos reflexivos. Tu oferta, dijo ella. Coloqué en 2 fichas azules. 20 dije. Sube, 25, dijo sin perder el ritmo, colocando su chip negro adentro. Hice una pausa. Por un momento me pregunté. Llama. Puse 5 blancos. Ella asintió. Está bien, ¿qué tienes? Puse mi mano sobre la mesa. Casa llena, dije. Ella mostró que no signo de sorpresa o ansiedad. Ella simplemente asintió y jugó su propia mano. Casa llena, 2 seises y 3 ases. Fruncí el ceño. Ella recogió sus piezas sin decir palabra. Espera, dije. Ella se detuvo. ¿Cuál es tu juego aquí? Pregunté. Ella se encogió de hombros. ¿De qué estás hablando? Usted tengo que ser más específico que eso, dijo. Ah, lo que sea, solo negué con la cabeza. Ante, dijo ella. Colocamos una pieza blanca adentro. La observé atentamente mientras barajaba la baraja.
Ella colocó el tarjetas delante de mí. Corta, dijo ella. Hice lo que ella me pidió y repartió las cartas. Los levanté por un momento antes de volver a colocarlos. Boca abajo. No tenía nada. No hay cartas que valgan nada. Sota de espadas, 2 y 3 de corazones, 8 de diamantes y un as de tréboles. Entrecerré los ojos ante las cartas y suspiré. Me retiro, dije. Esta mano haría consígueme nada. Especialmente si ella estaba haciendo lo que yo pensaba que era. Muy bien, dijo y comenzó a recoger las 2 fichas. Esto was un problema. Pensé mientras miraba a su lado del mesa. Ella ahora tenía casi todas las fichas, dejándome solo con una. De cada uno. Eso concluye eso, dijo con los ojos cerrados. Ahora a responder tu pregunta, dijo, mirándome fijamente. Suspiro, había pensado que podría bajar de esta manera, pero bueno, incluso solo obtener un poco de información sería útil. Pero todavía no lo hice. Entiende lo que ella podría querer de nosotros. Ella había hecho un breve mención de los males, pero no pude discernir lo que ella relación con eso puede ser. Le pasé el chip blanco. ¿Qué tienes que ganar jugando este juego? Pregunté. Ella simplemente inclinó un poco la cabeza, sus orejas de zorro se movieron hacia adelante y atrás. Bueno, en cierto modo tengo todo para ganar. Ella dijo. La verdad se aclarará cuando haga mi pregunta. Ella no estaba equivocada, supongo. La próxima pregunta para ti. Dudé por un momento antes de colocarme en el chip azul. ¿Qué es Rimuru para ti? Rimuru lo es, ella dudó por un momento. Un anfitrión. Ella terminó. Y yo solo soy un parásito que se está apoderando de ella, agregó. No pude evitar quedarme atónito en silencio. Yo había esperado a medias que mintiera sobre su relación, técnicamente todo este juego no lo era. Muy vinculante en absoluto. Pero, bueno, su respuesta simplemente borró toda posibilidad de eso de mi mente. Fue una evaluación honesta. Brutalmente así. Y no los había visto interactuar demasiado, pero esa es la sensación que tuve. ¿Cómo es eso? Pregunté. Sofía no hizo ninguna señal de responder. Simplemente echando un vistazo a mi pieza negra final. HMPH, me obligué a reenfocar mi línea de pensamiento. Coloqué mi pieza negra después de un momento de reflexión e hizo la última pregunta. ¿Qué estás planeando? Sofía cerró los ojos y negó con la cabeza. No estoy planeando cualquier cosa, dijo. Así que al final no vas a responder a mis preguntas. Y pensé para mí mismo con un suspiro. Quizás mis esperanzas eran demasiado altas. El juego era solo una formalidad, realmente nada nos impedía simplemente diciendo cualquier cosa. Sin embargo, todavía estaba un poco decepcionado. Sin embargo, ella agregó. La miré a ella y a su expresión solo por un momento. Casi parecía abatido, no puedo decir que sea el mismo caso para mí, cliente, me quedé paralizado por un momento. Cliente. De repente, las preguntas comenzaron a girar en mi cabeza. Cliente. ¿Qué quiere decir cliente? ¿Tiene esto que ver con los males? ¿Cuáles son los planes de su cliente para Rimuru? ¿Es esto un farol? ¿Por qué se detuvo en la palabra cliente? No pude dejar de pensar una vez que se puso en marcha. Y respondí sistemáticamente a cada pregunta en mi cabeza una por una intentando para encontrar alguna conclusión, pero la única conclusión a la que pude llegar fue esto. Sofía está trabajando para alguien que tiene la intención de usar Rimuru para un propósito del que incluso ella puede no ser consciente. Era vago en el mejor de los casos, pero era un comienzo. Considerando lo que ya sabía de ella, debió haber conocido a este cliente en la brecha de 2 años, que ella desapareció y eso fue una pista de lo que posiblemente podría ser. Estar haciendo durante esos 2 años, o tal vez su cliente fue el indicado responsable de su desaparición de 2 años en primer lugar. Está bien, ahora es mi turno, interrumpió mi proceso de pensamiento. Me detuve por un momento y asentí de mala gana. Bueno, supongo que esta es menos una pregunta y más una amenaza. Ella puso una cara curiosa. Dile una palabra de esto a Rimuru y te informaré ellos de la verdadera respuesta a la segunda pregunta que hice. La segunda pregunta, si se le da la oportunidad, ¿mataría Rimuru? Mi verdadera respuesta a esa pregunta. Entonces ella lo sabía.
El hecho de que estaba mintiendo cuando dije que no lo haría. Ella se levantó y se alejó de la mesa. ¿Qué pasa con sus otras preguntas? Pregunté. Solo necesito uno. Ella respondió. Y creo que cobraré ese chip más tarde, dijo, recogiendo una ficha blanca de la mesa. Por ahora, sin embargo, me aferraré a él. Además, el juego de guerra probablemente haya terminado. Tu familia debe estar preguntándose dónde estás en este momento. Ella ha dicho suavemente. Como si en la cola la puerta se abriera de golpe. Capitán. Tione bramó. Rápidamente escaneó la escena y antes de que pudiera decir una palabra, Sofía simplemente le tocó el hombro, ligeramente y dijo. Estaba saliendo, dile a Rimuru que la conoceré. De vuelta a la casa una vez que ella haya terminado con su pequeño ahorro contra el princesa espada y trituradora, dijo saludando con la mano y deslizándose sal de la habitación rápidamente. La vi irse en silencio mientras me hundía en mi asiento. Ah, supongo que esta es mi pérdida total, murmuré. Tiona miró a la puerta y volvió a mirarme confundido. Capitán, no me digas que... No, no es así, negué con la cabeza. Solo quería preguntar ella unas pocas preguntas, es todo, lo dejé de lado al levantarme de mi asiento. Tione aparentemente suspiró de alivio, pero no tuve tiempo de sentir aliviado. La última pregunta que ella respondió, ella no necesitaba agregar sobre lo que hizo al final. Su expresión fue la primera vez que la había visto expresar cualquier emoción. Así que solo podía pensar en dos cosas. O su cliente quería que nos informara de sus movimientos, o ella estaba pidiendo ayuda. No estaba seguro de cuál era, y francamente no importaba. La verdad de ello era que su cliente quería manipular a Rimuru para sus propios fines. Y eso fue suficiente. Si Rimuru se convirtió en enemigo de Horarios, toda la ciudad estaba condenada. No podía permitir que eso sucediera. Y así, en mi corazón, resolví en silencio. No importa que, encontraría una forma de evitar ese final. No, toda la familia Loki se enteraría, quien quiera que fuera este cliente y destruya sus planes. Lo que sea que ellos puede ser. Hice una pausa por un momento y miré las cartas al otro lado de la mesa. Dándoles la vuelta reveló una sota de tréboles, 2 y 3 de diamantes, 8 de corazones y un as de espadas. Hice una pausa por un momento antes de estallar en carcajadas. «Guau, ella realmente me atrapó», yo rió entre dientes. «Ese sucio tramposo». Tione hizo una expresión confusa, pero yo simplemente sonreí. No pude, solo deja ir esto ahora. Esto fue un desafío. Está bien, Sofía, jugaré tu juego, y yo ganaré, murmuré para mí mismo. Capítulo 39. Los cazadores de almas, Ice Puff. Era delgado. Una cosa delgada y delgada que se asemeja vagamente a un humanoide. Finos cristales parecidos a estalactitas que caen por su cabeza para formar cabello. Largos brazos que casi llegan al suelo. Su torso era más solo un giro de forma vaga y una caja torácica ahuecada, y sus patas eran comparativamente compacto con el resto de su cuerpo, lo que permite una rápida movimientos explosivos cuando salen las piernas. Un brillo azul en sus extremidades puntiagudas y cuerpo delgado, una especie clara de azul celeste cristalino. Sin embargo, a pesar de la forma cristalina, mantuvo una suavidad y fluidez que sugerían una forma líquida. La forma en que las extremidades cambiaron de metal puntiagudo a cosas que vagamente parecerse a un brazo con las manos, no era natural. Lo miré por detrás mientras cazaba implacablemente a la persona antes. Eso, Rimuru. Balanceándose salvajemente con brazos afilados como guadañas, que rápidamente cambió a un escudo resistente cuando Rimuru intentó contrarrestar y luego volvió a los brazos para un combate aún más cercano. Rimuru aparentemente tenía las manos ocupadas simplemente manteniéndolo agachado. Me agaché en silencio mientras los recuerdos que conducían a esto llenaban mi cabeza. ¿Quieres ver los pisos inferiores?, Rimuru había preguntado. Fue el día en que el juego de guerra llegó a su conclusión, solo unos pocos horas después, en realidad. Tiona y yo acabábamos de terminar de entrenar contra Rimuru, había ganado con facilidad. Fue demasiado fácil. La forma en que nos había derrotado a los dos con poco o ningún esfuerzo de su parte lo hizo sentir como si todo lo que había pasado por todos estos años fue por nada. No importa lo duro que entrené o lo duro que luché, no importaba. No pude evitar preguntarme.
¿Soy yo, aún débil? Había estado luchando durante tanto tiempo. Sabía que Rimuru era poderoso, pero ser forzado de primera mano a tener que luchar contra él fue como una bofetada a la cara. Mientras me sentaba en el suelo y reflexionaba, Rimuru se había acercado. Bueno, alguien parece emocionado. Dijo en un tono ligero. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, parpadeé. ¿Emocionado? Me preguntaba. Nunca te había visto sonreír así antes, ¿qué quiere decir? Miré hacia abajo a mi reflejo en mi espada y vi una leve sonrisa reflejada en mí. Me detuve y me miré fijamente por un momento. Ah, ya veo, como un sentimiento de comprensión se apoderó de mí. Emocionado. Supongo que sí. Mientras me recogía y mi sonrisa caía lejos, miré fijamente a Rimuru. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Se sentía como un profundo. El fuego que había estado ardiendo durante mucho tiempo en mi corazón había sido revitalizado. Siempre había estado avanzando. Desde ese día había estado empujando hacia adelante. Y al principio fue fácil, el camino estaba despejado, pero como pasó el tiempo y el camino hacia adelante se volvió cada vez más borroso. Como mi habilidad alcanzado un cierto nivel, había comenzado a estabilizarse, y el grupo de las personas que eran más poderosas, lenta pero seguramente, adelgazaron y más delgado. Las personas que tenían el poder en un nivel por el que podía luchar lentamente estaban dejar de existir. Lentamente me levanté agarrando mi espada y la levanté hacia Rimuru una vez. Otra vez. Hizo una expresión de asombro por un momento antes de sonreír. Bien, segunda ronda entonces. Fue después de perder tantas veces que casi había perdido la cuenta que él me había pedido esas palabras. ¿Quieres ver los pisos inferiores? Él había preguntado. Lo miré en silencio mientras la comprensión comenzaba a asentarse. Era algo en lo que inevitablemente había pensado desde que lo conocí una vez más con Sofía en el calabozo. Él había usado un cierto tipo de magia que le permitía teletransportarse desde los pisos todos los bajando en los años 30 al piso 19. Entonces, naturalmente, ocurrió un pensamiento. ¿Y si usara tanta magia? Para bajar a los pisos de abajo. Baja al piso 59, o incluso más bajo. ¿Cuánto más podrías llevarme? Antes de que empiece a volverse peligroso para ti. Él consideró en silencio su propia pregunta. Piso 73, quizás. Entonces sí lo harías. Muy bien, solo confirma con Finn y Loki y podemos discutirlo más tarde. También trate de mantener esta oferta oculta del resto si puede, dijo. Había dicho. Pero por ahora me tengo que ir. Se está haciendo bastante tarde. Él había dicho antes de partir. Esa noche lo discutí con Finn y Loki. Finn dijo que quería más tiempo para pensarlo, pero Loki parecía estar a bordo. Una parte de mí se preguntaba si debería contarles sobre la capacidad de Rimuru para teletransportarse, pero parecía que ya lo sabían. Rimuru debe habérselo dicho. Sin embargo, había una voz en la parte de atrás de mi cabeza que no podía ayuda, pero maravilla, ¿por qué estaba ofreciendo esto? ¿Y por qué yo? Rimuru era un monstruo de lo más profundo de la mazmorra que nunca antes se había visto. Antes, con una habilidad que le permitía regresar y partir hacia y desde esas profundidades cuando le plazca. ¿Con qué propósito pretendía para ayudarme? A pesar de estas dudas, aunque yo, todavía quería Go. Para ver el profundidades de las mazmorras y fortalecerse luchando contra los monstruos que moraba dentro. Era la mañana siguiente y estaba entrenando. En el patio de la mansión crepuscular permanecí en silencio ante un enemigo invisible dentro de mi mente. Desenvainando mi espada de práctica comenzamos la batalla, pero incluso mientras luchamos, pude sentirlo, mi concentración se desvaneció a medida que surgían las preguntas. Alrededor de mi cabeza. La curiosidad llenó mi corazón cuanto más tiempo pasó. ¿Cómo eran los pisos que los mortales no veían hasta este momento? ¿Qué tipo de monstruos encontraría? ¿Cuánto más fuerte podría ser? En algún momento dejé de blandir mi espada y me quedé quieto. Apáticamente, frunciendo el ceño. Bajé la vista a mis manos. Lo hice yo, incluso mereces ir allí. Me estaban llevando a un lugar al que normalmente nunca podría llegar. Podría incluso luchar contra los monstruos de ahí abajo. Si terminé siendo forzado al margen mientras Rimuru luchaba contra los monstruos, qué bueno sería. Eso me pasa a mí.
La familia Loki me había bajado al piso 59, pero estaba fuerte, y podría luchar contra los monstruos que encontramos allí con su soporte. Y no confiaba en que pudiera decir lo mismo de lo que fuera más allá del. Sin embargo, en el piso 59, no, incluso yendo solo al piso 59 solo sería abrumador para mí. Respiré hondo y me concentré. Entonces eso solo significa que necesito entrenar aún más duro, reanudé. Corté y acuchillando al enemigo invisible ante mí. El enemigo invisible aceleró y yo igualé su intensidad. No tenía tiempo para fregar sobre cómo no era lo suficientemente fuerte. Si ese fue realmente el caso, entonces necesitaba dedicar ese tiempo a perseguir una mayor fuerza. Y ahora que había conocido a Rimuru, una visión mucho más clara de un enemigo imposiblemente fuerte ahora estaba frente a mí. Antes de darme cuenta, una leve sonrisa se había encontrado en mi rostro como la resolución sonaba fuerte en mi cabeza. Me haré más fuerte, lo que sea necesario. Señora Is. Me volví para ver a Lefilla con una expresión preocupada en su rostro. Trota ligeramente hacia mí. Acababa de terminar mi entrenamiento matutino y caminé hacia el comedor. Me giré para mirarla. Lefilla. Incliné la cabeza y respondí. El capitán te está llamando, explicó. Él quiere hablar contigo sobre la oferta de Rimuru. ¿Qué significa eso? Ella preguntó, inclinando la cabeza. Hice una pausa por un momento, pensando en cómo responder. Lefilla tenía una expresión preocupada en su rostro. Cuando se trataba de Rimuru, mucha de la familia Loki todavía se sentía incómoda. Finn había mantenido el hecho de que Rimuru fuera un monstruo subyuga en su mayor parte. Pero los aventureros de primer nivel lo sabían, y Lefilla había logrado descifrarlo. Pero aparte de ellos, el estado de Rimuru seguía siendo principalmente un misterio. Rimuru me pidió que lo mantuviera en secreto, dije, sacudiendo mi cabeza. No quería ocultárselo, pero incluso si él no me lo hubiera dicho para mantener esto en secreto, este era el tipo de cosa que tendría que ser mantenido en secreto. Si se corrió la voz sobre la capacidad de Rimuru para viajar entre pisos pueden surgir problemas. Incluso yo sabía tanto. Lefilla mantuvo una expresión de decepción por un momento antes de tomar una respirando y asintiendo. Muy bien. Así que me fui a la oficina de Finn con Lefilla un paso detrás de mí. Incierto de lo que haría. Mirando por la ventana, no pude evitar preguntarme, justo lo que era pensando Rimuru. Rimuru Puff. Le di un mordisco a la galleta de azúcar mientras descansaba en el sofá. Tomando un sorbo del té preparado por Amaterasu, disfruté en silencio del ambiente del momento. Wow, las cosas se están poniendo interesantes, sonreí para mí mismo en silencio. Eso me había llevado un segundo llegar a este punto, pero estaba empezando a hacer progresos. Durante mucho tiempo estuve atrapado de alguna manera. Estaba haciendo preparativos para empezar a recoger lo último de mi alma que habían sido esparcidos por todo este mundo. Por lo que pude decir quedaron alrededor de 5. Sin embargo, fue un poco extraño porque parece que la gran mayoría de ellos están en el calabozo. Solo una parecía estar fuera de ella. En este punto, eran lo suficientemente grandes como para que yo pudiera sentirlos a todos para no preocuparme demasiado, y había estado haciendo muchas otras cosas. Pero bueno, después de eso, una parte de mí se preguntó, ¿qué entonces? Había estado luchando con eso durante mucho tiempo, pero después del incidente del juego de guerra parecía obvio. Es lo que había querido hacer con Tempest todo el tiempo. En lugar de tratar de encontrar una cosa que hacer, solo necesitaba crear un lugar para mí y para quienes me rodean para vivir una vida placentera. Me había encontrado a mí mismo como el líder de Tempest y más aún. Tropecé con ese objetivo. Pero, ese tipo de cosas no sucederían aquí. Esta vez no era un rey o un líder. No tenía ningún papel, y tropecé con ese objetivo originalmente, pero esta vez algo tan conveniente no lo haría suceda. Y entonces tomaría medidas. Me haría amigo de la gente de aquí. Yo jugaría juegos con Lily. Tomaría a Izzy y eventualmente al resto de la familia Loki hasta niveles más bajos que cualquier otro. Me aventuraría con Sofía. Ayudaría a la familia Estia si fuera necesario. Forjaría nuevas relaciones y haría mi lugar en este mundo. Pero todo eso llegaría con el tiempo. En cuanto a ahora mismo, me volví hacia Sofía, que había salido del pasillo en algún momento.
Estoy lista, dijo. Asentí, me senté del sofá y está bien, vámonos. Me había estancado lo suficiente. Tenía un alma que reparar. Puff. Oye. Oye, no me ignores. Sabes que es bastante divertido, por una mera habilidad que se supone que no debe. Tienes un pensamiento consciente, seguro que pareces tomar decisiones por tú mismo. Sé que estás enojado porque he tomado tu lugar, pero no te desanimes demasiado. Voy a devuélvelo en poco tiempo. Entonces puedes ayudar a tu maestro como tanto como quieras. Oye, eres útil, así que te mantuve cerca, pero si no respondes a ninguna de mis preguntas, entonces no tendré más remedio que borrarte. Respuesta. El individuo conocido como Rimur Tempest, ha tenido varias vidas pasadas, a través de varios mundos. Finalmente respondió. Sonreí internamente. Lo sabía, de ninguna manera un alma como la suya perecería a través de las dimensiones. Incluso si sus recuerdos están incompletos, todavía puedo ver destellos de estos otros mundos, aunque no parece serlo muy consciente de sí mismo. Di, gran sabio, ¿eres tú, consciente? Respuesta. Sí. He ganado un ego.